Buenas tardes a todos, a todas. Recién estaba pensando que como Mechi es de la casa, pertenece al grupo del centro, no le pedí currículum y todos la conocemos a Mechi Araujo, en realidad es María Mercedes, la doctora María Mercedes Araujo. Esta tarde la organización de esta charla y de este encuentro surge a partir de lo que veníamos charlando hace un tiempo y sobre todo en los grupos, con el tema de la PBU y el tema de los reajustes de la PBU y lo que, y de las apelaciones y bueno, dijimos, bueno, a ver quién lo puede hacer y Mechi, muy generosa, dice yo lo voy a armar y como siempre es un centro de estudio y debates, o sea que Mechi expondrá y después lo charlaremos y aportaremos cada uno de nuestra experiencia. Así que bueno, gracias por compartir la tarde con todos y Mechi, te dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la mención. Gracias por darme este espacio. El tema que voy a tratar es un tema un tanto complejo y controvertido. Complejo porque, bueno, tenemos un marco normativo complicado, donde no tenemos la posibilidad, al menos normativamente, de establecer un reajuste, una recomposición de ese ítem del haber, y controvertido porque, como ya lo vamos a ver, hay distintas aristas que podemos tocar y los resultados van a variar de acuerdo a las aristas que utilicemos. Bueno, si les parece bien, voy a compartir pantalla. No sé si está ahí ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, se ve, Mechi. Sí, bueno, sí, ahí está, perfecto. Después para pasar, sigo con la copita. O con las flechas, Mechi, con las flechitas. Bueno. Poné la copita y después con las flechitas. Yo no denominé a la charla de hoy el análisis de la PBU y su constitucionalización. Y cuando comencé a analizar la forma de abordar el tema, había hecho primeramente un esquema muy detallado de los marcos normativos que hablan de la PBU. Pero me pareció interesante, a poco que comencé a analizar el instituto, y para hacerlo un poco más atractivo al oyente, tomarlo y verlo desde otra arista, de modo de al menos aportar un granito de arena a toda esta cuestión. Sin perjuicio de ello, como punto de partida inicial, tengo que sí mencionar un poco obligada los antecedentes normativos para situarnos en los cuerpos legales que establecen la prestación básica universal. Me remonté al mensaje de elevación del anteproyecto de ley. ¿Y por qué? Porque dentro de este mensaje de elevación del anteproyecto de ley encontramos en el apartado cuarto un conjunto de pautas o criterios que deben estar presentes a la hora del diseño del sistema previsional. Bien, los grandes principios que se consideran que deben estar presentes en el sistema previsional, cualquiera sea la forma en que se concrete el mismo, son los siguientes. En primer lugar, la universalidad. El régimen debe abarcar a todos los trabajadores, cualquiera haya sido la actividad que hayan desplegado en su vida activa. La solidaridad, la necesidad de apoyar, sobre todo en su vejez, a aquellas personas que están en un grado inferior y no han podido, inferior económicamente, y no han podido concretar ahorros durante su vida activa. Equidad, si bien se considera necesario tomar presente o tener presente y gratificar a aquellos que están en menores condiciones económicas,
es importante también y darle preponderancia a aquellos que han cotizado y que han aportado aún más al sistema. Libertad. Sin dejar de aceptar la condición de que el gobierno no se puede desatender de esta cuestión previsional, porque esto podría provocar cuestiones sociales complejas, debe haber un consentimiento dentro de ciertos límites para que los individuos puedan optar de acuerdo a la realización de sus aportes. Esto tiene un poco que ver con lo que luego fue el régimen de capitalización después derogado. La eficacia. Tanto en la administración del régimen como en la retribución y garantía de los aportes efectuados debe primar los principios económicos básicos que rigen para una asignación de recursos de manera eficiente. Transparencia. Debe existir un pleno conocimiento de la marcha del sistema por parte de los interesados. Credibilidad. Todo lo establecido por las normas que constituyen la estructura jurídica del régimen debe ser perfectamente verificable. Como podremos ver, después todo esto se tiró por la borda, pero es importante remarcarlo por el último punto que voy a tratar en esta disertación. Dentro de los ítems importantes, importantes del mensaje de elevación, vemos el rol preponderante que va a cumplir el Estado en la concretización de este nuevo sistema de jubilaciones y pensiones. Y aparece la mención de la PBU como un elemento solidario del nuevo régimen, diciendo que esa prestación va a estar a cargo del Estado, resultará muy similar entre las personas, incluyéndose de esta manera un proceso redistributivo y tratándose de beneficiar a aquellos que por sus aportes al régimen hubieran observado niveles de salarios o remuneraciones menores. Aquí podemos visualizar el carácter solidario y distributivo de la prestación. Artículo más, artículo menos, nace la Ley 24.241, luego de un debate, y podemos visualizar en ella la prestación básica universal, como un ítem o como un componente del haber. Esta prestación básica universal se presenta como solidaria, básica, universal y distributiva. Dentro de los requisitos, que no es el objeto de este encuentro, bueno, pero todos sabemos, los requisitos para el acceso a esa prestación, de acuerdo al esquema de la 24.241, era los hombres 65, mujeres 60, con 30 años de aportes, en líneas generales. Pero lo importante acá es hablar de la unidad de medida que establecía la 24.241, que se denomina aporte medio previsional obligatorio. Una primera concepción de tal unidad de medida la podemos visualizar de soslayo en el mensaje de elevación en el punto 7, apartado C, cuando habla de la adecuación de pautas de movilidad. Esta es la primera aproximación que se le da a la unidad de medida sin hacerle mención específicamente. ¿Qué sería en líneas generales? El AMPO sería la herramienta de medición del propio sistema, la medida de actualización de las prestaciones dada por el nivel de recaudación media obtenida del propio sistema. De esa manera, el sistema se autoabastecía a sí mismo. El AMPO servía de unidad de medida dentro del esquema, estamos hablando dentro del esquema original de la 24.241, el AMPO serviría de unidad de medida del SIGIP, pues era tenido en cuenta para múltiples fines, tanto para la determinación del haber inicial como para la de su movilidad. Estaba condicionada a la variación del AMPO. El monto inicial de la PBU era el equivalente a 2,5 veces el valor del AMPO. Para aquellos que excedan los 30 años de servicios, ese valor se incrementaba en un 1% por cada año que exceda los 30, hasta llegar a un máximo de 45. El artículo 32 preveía la movilidad posterior al otorgamiento de las prestaciones en función de la variación entre dos estimaciones del AMPO, que eran semestrales, en marzo y septiembre. Pero esto no duró mucho,
porque el 30 de marzo del año 95 nace lo que se denomina la Ley de Solidaridad Laboral, la Ley 24463, la cual sustituye el texto del artículo 32, estableciendo que las prestaciones del régimen público tendrán la movilidad que anualmente determine la ley de presupuesto conforme el cálculo de recursos respectivos. De esta manera, la movilidad dejó de autofinanciarse en función de la recaudación media para pasar a ser un rubro más dentro del presupuesto general. Entonces, aquí vemos el primer cambio. Se pierde de vista el objetivo principal de la creación del AMPO como medida de actualización de las prestaciones. Esto importa una desnaturalización lisa y llana de la unidad de medida. En tercer lugar tenemos el decreto 833 del 97, que se ubica temporalmente el 28 de agosto del mismo año. Se cambia el AMPO por el MOPRE, que es el módulo previsional. Sigue con la totalidad de las funciones residuales que tenía el AMPO al tiempo de la vigencia de la anterior ley. Recordemos que con la 24463 se cercenan las funciones que tenía el AMPO. ¿Cuáles son las diferencias entre el AMPO y MOPRE? El AMPO nace de la ley 24241, el MOPRE tiene su origen, o ubica el mismo, en un decreto de necesidad de urgencia. La fuente de determinación del AMPO era el cociente entre aportes obligatorios y aportantes al sistema, producto de una medición estadística semestral, mientras que el MOPRE es una medida de valor hipotético, enigmático, que será fijada anualmente por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y en su momento denominado Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, de acuerdo al presupuesto de la Administración Nacional. Esto nos lleva a dilucidar cuál es la constitucionalidad de este decreto. En primer lugar, tenemos emisión de disposiciones de carácter legislativo, prohibida bajo pena de nulidad por la Constitución Nacional, tentativa de lograr una delegación legislativa y una vulneración del principio de legalidad en materia tributaria. Finalmente llegamos a la Ley 26417, publicada en el Boletín Oficial el 16 de octubre del 2008. Esta ley, en el artículo 4, establece una sustitución al artículo 20 de la Ley 24241 y sus modificatorias, manifestando que el monto del haber mensual de la PBU se establecía en la suma de 326. Este monto de pesos 326 surge de aplicar los 200 pesos originarios de la PBU, previstos para enero del 2002, con los aumentos otorgados a los haberes en curso de pago desde dicha fecha hasta febrero del 2009. Ahora bien, una vez hecha toda esta acortadísima sistematización normativa, la traté de acortar lo máximo que pude para abordar el tema más importante. Vamos a ver, luego de haber analizado todos estos marcos normativos, las desnaturalizaciones que sufrió la PBU. La primera desnaturalización que vemos es de la PBU se da cuando se le quita la movilidad con la unidad de medida AMPO. La segunda desnaturalización es cuando el AMPO pasa a ser el módulo previsional y esa medida, esa unidad de medida, como se dijo precedentemente, está ligada a un valor totalmente conjetural, fijado por ministerios, por esos ministerios de Trabajo y de Economía, de acuerdo al presupuesto anual de la administración. La tercera desnaturalización está dada justamente por la ley 26417, que tantos dolores de cabeza ahora nos trae, y el cercenamiento final de la unidad de medición por una suma fija. La cuarta desnaturalización de la PBU está dada porque nunca siguió los aumentos que se debía tener para no provocar una disparidad de haberes en caso de idénticos beneficios cuando un beneficio es adquirido en una fecha y otro beneficio es adquirido en otra. Es decir, si a las PBU en curso de pago se las aumenta y esos aumentos no se trasladan a las PBU futuras, estamos hablando de una
distorsión sin sentido del sistema, lo cual provoca una injusticia, claramente una injusticia. La quinta desnaturalización es el nivel o la sustitutividad de la PBU, es decir, analizar el quantum representativo de esta prestación, de este ítem prestacional, en el total del haber. Con el AMPO equivalía a 2,5 veces el aporte promedio del sistema, por lo que 2,5 por 11, que era el aporte promedio del sistema, representaba un 27,5. Con la derogación del MOPRE, el valor de la PBU equivalía en su momento, a 11,62% del salario promedio del segundo semestre del 2008, lo que hacía que la PBU en ese momento ascendiera a 2.760. Por lo que resulta claro que la PBU ha perdido el carácter sustitutivo, ya que tal reducción representa un 42,25%. Bien, una vez realizado todo este análisis y haber visto todas estas desnaturalizaciones provocadas a la prestación básica universal, provocadas por todos los vaivenes normativos que ya he reseñado, la jurisprudencia, a través de diversos decisorios, ha tratado de fijar, de alguno u otro modo, una salida que sea equitativa. Bueno, ello devino en diversos fallos, fallos que varían de acuerdo a la jurisdicción. Gracias al fallo Pedraza tenemos un mosaico de opiniones, es decir, los juzgadores se han puesto a analizar y se han convertido en hacedores de la materia previsional. Digo esto porque, amén del fallo Quiroga, que todos los oyentes seguramente ya conocen, existen otras posiciones doctrinarias a nivel de jurisprudencia y nos obligan a reubicar y reanalizar el instituto de la PBU. Como ustedes saben, la doctrina del fallo Quiroga, este fallo es del año 2014, y básicamente lo que establece es la integralidad de los saberes. Es algo que no vale la pena ni leerlo, lo coloqué aquí, pero todo el mundo, los oyentes seguramente lo conocen. Y además establece la determinación del nivel de quita que tenga este componente de PBU en el haber final. Bueno, la Corte ha tenido otros fallos que remiten a Quiroga, que son recientes. A título ejemplificativo he colocado 5, pero existen muchos más. Después, si les parece, se los voy a acercar. ¿Qué pasa en los tribunales inferiores del país? En Buenos Aires podemos mencionar el caso de Pérez Ángela Socorro, en donde se establece el reajuste de la PBU, un beneficio adquirido con posterioridad a la ley 26.417, y se establece, bien digo, la actualización del MOPRE por el ISBIC hasta su derogación y posteriores aumentos generales. En Mendoza podemos traer a colación un fallo de la Cámara de Apelaciones de la Sala A, Castro María Esther contra ANSES, originario del Juzgado Federal de San Juan. En el caso se trata de un beneficio obtenido con posterioridad a la entrada en vigencia de la 26.417, y en este fallo se resuelve de acuerdo a los cánones de Pérez Ángela Socorro. En Salta tenemos el fallo Aguado-Nélida de la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones, es un fallo del año 2019, en donde se establece el reajuste de la PBU con el ISBIC. En Córdoba, a título ejemplificativo, puedo mencionar un fallo del Juzgado Federal número 1, Guzmán María Rosa contra ANSES, es un caso del año 2018. Aquí, en este fallo, la movilidad de la PBU sigue la suerte de los dos restantes componentes del haber previsional, y se fija
la forma de reactualización de acuerdo a lo establecido en la resolución de ANSES 140 del 95, sin la limitación temporal que ésta impone, es decir, más allá del año 91. Bariloche. La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, en el caso Corte Sergio Alberto contra ANSES sobre ordinario, un expediente originario del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, en una sentencia de febrero de este año, reconoce al actor el derecho a que sea redeterminada la PBU, que compone su haber inicial, ajustando el valor AMPO-MOPRE con el índice Badaro aumentos de ley, y ordenar que se practique una nueva liquidación acorde a este parámetro. Pero deja abierta la posibilidad de ajuste por el ISBIC. Este fallo, les recomiendo su lectura, el de los considerandos, es muy interesante. Bueno, ¿qué pasa aquí en Rosario? En Rosario tenemos que barajar de nuevo, porque la situación ha cambiado. Yo estoy aceptando todo, está bien, ¿no es cierto lo que estoy haciendo? Admitiendo a todos, perdón la interrupción. No te preocupes, Meche, los admitimos nosotros. Seguí tranquila. Bueno. Decía que la situación de Rosario ha cambiado 180 grados porque el marco de discusión de la recomposición de este ítem prestacional se da en los procesos de conocimiento a raíz de la nueva modalidad de ANSES de agraviarse en punto a la aplicación del fallo Quiroga en aquellos beneficios cuya fecha de adquisición del derecho sea posterior a febrero del 2009. Esto trae como lógica consecuencia que el horizonte temporal de los juicios se extienda, porque si nosotros, como auxiliares de justicia, evaluamos de nuestros clientes que existe una merma, no vamos a hablar de quita, una merma considerable, vamos a tener que ir a la Corte a dirimir esta cuestión, lo cual nos va a provocar, obviamente, un atraso en la liquidación del haber. Es decir, estamos hablando que en el proceso de conocimiento todavía no existen parámetros o pautas fijas, determinadas, para que la ANSES pueda liquidar el tema. Bien, ¿cuáles son los fundamentos del órgano de administración a los fines de que la Cámara justamente rechace la recomposición del haber en base a Quiroga o en base a otras pautas? Claro está. En primer lugar, ANSES dice que Quiroga adquirió el derecho antes del dictado de la Ley 26.417, es decir, esto significa que se circunscribe a beneficios cuya fecha de adquisición del derecho se da entre julio del 94 y febrero del 2002. El segundo punto dice, dejar de lado la ley aplicable al cese es una clara violación del principio de legalidad. En tercer lugar, no hay una declaración de inconstitucionalidad del artículo 20 de la 26.417, por lo que la misma queda incólume. Y en cuarto lugar, establece que la PBU tiene incrementos de movilidad previstos en el artículo 32 de la ley 24.241, según texto de la 26.417, por lo que sería repotenciar la prestación de modo inadmisible. Ahora bien, frente a este nuevo panorama, y por supuesto lo que resuelve la Cámara a su respecto, nosotros tenemos que replantear este instituto. ¿Cómo lo podemos hacer? En mi humilde opinión, yo he elaborado una teoría que es a modo de disertación. Después cada uno evaluará en cada caso puntual que tenga con el cliente la virtualidad o la procedencia o la conveniencia de realizar el reclamo respectivo o no. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que esboza un marco conceptual diciendo, el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrán el carácter de integral y irrenunciables, habla de otros tipos de derechos, y en especial otorga
otorgará, dice el artículo, jubilaciones y pensiones móviles. Es decir, esto hace referencia a los derechos sociales. Ahora bien, nosotros, como profesionales, amén de lo que establezca la Constitución, también podemos echar mano a todo lo que establecen los tratados internacionales y los fallos que en virtud de los tratados internacionales se han ido dictando en la materia, de la cual la Seguridad Social es parte. ¿Para qué? Para analizar cómo desbaratar la imposibilidad normativa que tenemos de recomponer la PBU. Entonces, como dije, el artículo 14 bis habla de los derechos sociales. Ahora bien, según la jurisprudencia y los doctrinarios versados en materia de derecho internacional, ubican a los derechos sociales en un eslabón debajo de los derechos políticos y los derechos civiles. Es un eslabón ficticio, dicen algunos, puesto que si no existen los derechos sociales, no se pueden efectivizar los derechos civiles ni políticos. Es decir, tiene que haber un piso mínimo de protección del ser humano, alimentación, educación, vestimenta, etcétera, entre otros, obviamente, para que puedan tener efectividad esos derechos civiles y políticos. Por eso es que, en realidad, los derechos sociales, si bien se ubican en un eslabón por debajo, algunos doctrinarios dicen que ese eslabón es ficticio. Ahora bien, ¿cuáles son los valladares de esos derechos sociales? En primer lugar, esos derechos sociales hay que otorgarles eficacia. Y también hay que brindarles o hay que otorgarles exigibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Para lo cual hay que darle contenido semántico y alcance de estos derechos. Después voy a volver en relación a eso. En un Estado democrático de derecho, como el que nosotros estamos, el rol preponderante del Estado es ser promotor de esos derechos, es respetar, es proteger, es cumplir o realizar, es tomar medidas adecuadas para el cumplimiento, es crear recursos legales. ¿Qué significa todo esto? Respetar. El Estado tiene que velar por la no violación de los derechos de los ciudadanos, proteger, tiene que arbitrar todos los mecanismos para proteger esos derechos, cumplir o realizar, arbitrar todos los mecanismos, lo que dije anteriormente, todos los mecanismos para efectivizar esos derechos, tomar medidas adecuadas para el cumplimiento. Esto simplemente es fijar una línea de acción para cumplir una meta determinada. Y crear recursos legales no significa crear órganos de justicia, sino que significa crear órganos que sean eficaces para justamente el cumplimiento de esos derechos. Ahora bien, amén de ser promotores ya reconocidos, esto tiene que ver con una obligación de progresividad, de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos. Ahora bien, esta obligación de progresividad tiene como contrapartida, o como lado o faz negativa, la prohibición de regresividad. Tomar una medida regresiva se presume violatoria y es el Estado a quien le corresponde la carga de la prueba para demostrar que esa medida tomada no es regresiva o que, si es regresiva, está debidamente justificada. Ahora bien, esta regresividad no puede excluir a los niveles mínimos de protección de ciertas personas vulnerables como son justamente los pasivos. A esta altura de la disertación quiero hacer mención a la observación número 19 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que establece claramente el deber estatal, en todo caso, es garantizar a toda persona un disfrute mínimo de estos derechos. Y a razón de esto, o en un eslabón abajo de esto, hay una construcción doctrinaria que se llama núcleo duro interno, lo que el Estado debe respetar en cualquier circunstancia, así sea de emergencia, ya que son inderogables.
Ahora bien, dicho esto, estoy en condiciones de decir que los derechos sociales dotados de eficacia y siendo exigibles no son una letra impresa en una norma, sino que el Estado, a través de ese accionar, ya explicitado anteriormente, fijó el contenido semántico y el alcance. Ahora, ¿qué importancia tiene todo esto? ¿Para qué me sirve saber todo esto? ¿Qué relación tengo todo este mare magno de información para lo que yo quiero hacer, que es desbaratar la imposibilidad de reactualizar la PBU? Si nos preguntamos qué significa que el Estado otorga beneficios de seguridad social, que tendrán el carácter integral e irrenunciable, o garantizará jubilaciones y pensiones móviles. ¿Qué significa esto? ¿En qué consiste? ¿Cuándo se vulnera ese mandato constitucional? ¿Cuándo la jubilación deja de ser móvil? ¿Qué corresponde hacer? También nos podemos preguntar, si no actualizamos la PBU o no le devolvemos la verdadera naturaleza jurídica, ¿se está vulnerando la manda constitucional? ¿Cómo hago para que se garantice lo preceptuado por la Constitución? La respuesta está en los principios rectores de los derechos sociales, de los que la seguridad social es una especie. El legislador, a través de normas, y los jueces, a través de sus sentencias, fijan el alcance y el marco semántico de esos derechos sociales. Veamos. Dentro de nuestra Constitución, nosotros tenemos, la primera parte, lo que se llaman los derechos, declaraciones y garantías. La Corte Suprema de Justicia, en relación al derecho de propiedad, que sería uno de los derechos vinculados o que podríamos echar mano para poder pedir la recomposición de la PBU, la Corte ha dicho lo siguiente: el derecho de propiedad es incluyente de todo lo que tenga valor para la persona y forma parte de su patrimonio. Y lo ha dicho en estos términos, que las palabras, libertad y propiedad, comprensiva de toda vía social y política, son términos constitucionales y deben ser tomados en su sentido más amplio. El término propiedad, cuando se emplea en los artículos 14 y 17 de la Constitución, o en otras disposiciones de ese estatuto, comprende todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho tenga valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administrativos, derechos subjetivos o públicos, a condición que su titular disponga una acción, cualquiera que intente interrumpir su goce, si sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional de propiedad. Esto se extiende a bienes que componen el patrimonio personal, incluyen todas las modalidades de propiedad: corporal, incorporal, material, inmaterial, derechos reales, derechos personales, derechos intelectuales, derechos adquiridos incorporados a su haber, derechos previsionales adquiridos y demás bienes en general. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también fijó el alcance y contenido semántico de esos derechos. A modo ejemplificativo, traigo el caso Ibcher-Bronstein versus Perú del año 2001, que estableció en el apartado 122: los bienes pueden ser definidos como aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. Dicho concepto comprende todos los bienes muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué tiene que ver con la PBU? La PBU es un derecho adquirido. ¿Por qué es un derecho adquirido? Porque el Estado, a través de los órganos administrativos, le dio al pasivo la calidad de jubilado. Al darle la calidad de jubilado, le paga un haber. Ese haber es integrado por la PBU, con lo cual es un derecho adquirido. De modo que en este caso podemos echar mano tranquilamente al instituto, al artículo 17 de la Constitución Nacional, puesto que está fijado el contenido y el alcance semántico de este derecho social. Pero la Corte fue más allá. También podemos hablar de lo que ha establecido en virtud del artículo 19. Este fallo, el fallo Aquino y Sacio contra cargos sobre accidentes, es un fallo de derecho laboral, pero es muy importante, porque la Corte observó que anular, en este caso, anular la oportunidad de reparación civil afecta el principio constitucional que prohíbe a las personas perjudicar los derechos de un tercero.
vaya si se perjudican los derechos del jubilado, cuando la imposibilidad de recomponer la PBU implica una desmejora notoriamente inferior de lo que sería el haber total recompuesto. Ahora bien, también hablamos de progresividad, y esto también está en la Constitución, y forma parte de lo que el Estado tiene que garantizar, puesto que el artículo 75, inciso 22, dio jerarquía constitucional a los tratados internacionales. El Estado social de derecho no solo debe respetar las condiciones de vida, sino también mejorarlas. Esto último queda configurado cuando se incorporan al ordenamiento jurídico obligaciones que requieren prestaciones positivas en garantía de esos derechos sociales. Entonces, la PBU, si integra esa prestación otorgada por el Estado, esta debe siempre ser mejorada, no solo respetada. Como corolario de todo esto, tenemos que la responsabilidad del Estado de administrar el Sistema Nacional de Seguridad Social pesa sobre el mismo. Y el Estado es quien debe no solo brindar protección, sino hacer que esa protección sea efectiva. Si la PBU se mantiene incólume, mal puede decirse que esa protección de movilidad se está haciendo efectiva. A modo de mención, traje dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno es el fallo Muelle Flores versus Perú, del año 2019, el otro es 5 pensionistas contra Perú, del año 2003. Y por último, quiero hablar un poco del principio de primacía de la realidad. El principio de la primacía de la realidad es un principio pilar en materia de derecho laboral, pero su hermenéutica puede ser aplicada aquí para desbaratar la falta de actualización de la PBU. Si tomamos en cuenta que conforme este principio de primacía de la realidad interesan más los hechos de la realidad que la formalidad documental, entonces la forma es acompañar con cada petición un cálculo actuarial que sirva de análisis. Es decir, más allá de la estrictez de la norma y que no hay una declaración precisa de inconstitucionalidad de nuestro máximo tribunal sobre el artículo 4, que reemplaza el artículo 20 de la 24.241, ello no importa merituar el desfasaje real que existiría si no se recompone la PBU. Si bien la carga de la prueba de la falta de actualización correspondería al Estado, puesto que él es el responsable, como dijimos, de garantizar la prestación con mejoras, es posible que suplamos este onus probandi en nuestro favor. Bueno, como conclusión, hago alusión a algunas palabras concretadas en la observación número 19 del comité mencionado, diciendo que el derecho a la seguridad social, como todo derecho humano, deriva de la igualdad en dignidad esencial de todos y cada uno de los hombres y mujeres, y tiene como destino inclaudicable asegurar su dignidad existencial. Hacer de un componente de prestación que se concibió originariamente como solidaria, universal, básica y distributiva, un ítem marginado de una auténtica movilidad preservando sus caracteres conceptuales, es contrario al sistema primigeniamente ideado, del que nace, a las premisas basales de nuestra Constitución, y es una violación clara de preceptos e instrumentos contenidos en instrumentos, valga la redundancia, internacionales, expresamente reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico. Así que este es mi humilde aporte. Considero para esta disertación he buceado un poco en lo que establecen los tratados internacionales, queriendo ir más allá de lo que siempre se habla, que es el marco normativo, que son los fallos, que son por todos, calculo, los oyentes conocidos. Así que, bueno, este es mi humilde aporte. No coincido con vos de que es humilde, la verdad que me hiciste excelente tu exposición, y para pensarlo, ¿no? Para ponernos a pensar todo lo que, el material que dejaste y todo lo que
podemos ver la PBU, en la PBU, y es verdad lo que decía, siempre se piensa en el tema de los fallos y buscarle la vuelta, pero excelente, la verdad que de mi parte creo que, bueno, ahí lo están escribiendo en el chat, excelente tu exposición, gracias. Bueno, gracias. Gracias por el tiempo de dedicar a armarlo y demás. Si les parece, abrimos el debate, o alguien quiera desmutarse y aportar algo, hacer alguna pregunta, con todo gusto, estamos con tiempo. Creo que nos dejaste mudos, pensando. A ver. Bueno, son todas felicitaciones, Mechi. Bueno, gracias. ¿Alguien que quiera aportar? Ahí están diciendo que es muy innovadora tu manera de pensarlo. Y sí, la verdad que sí. Bueno, era aportar algo distinto, no sé si bueno, pero distinto a lo que hablamos siempre, porque es como que si no hablamos de los fallos, de los fallos todos los que estamos acá, todos los conocemos, o sea, era repetir lo mismo. Y bueno, es lo que siempre decimos, Meche, o sea, el espacio este que a veces cuando es así a cuadraditos y en Zoom nos da la oportunidad de que estemos, los que estamos más alejados lo podamos compartir, pero a veces en forma presencial parecería que cuando nos reuníamos a un centro de estudio se daba más para el debate, más. Un poco la idea es esa, cada tema que salga alguien que se ocupe de investigarlo o ver otro punto de vista del que analizamos siempre en todos lados y compartirlo, porque es así, a lo mejor a ninguno se nos había ocurrido y bueno, si a alguien se le ocurre, y esto es lo que hacemos siempre, invitarlos desde el centro a compartir alguna idea distinta de algunos de los temas previsional o cualquiera de los temas de salud, están invitados. Cualquiera de la seguridad social, ¿no? Están invitados a compartirlo, a debatirlo, a estudiarlo. Ahí hay alguien que está escribiendo, Romina. Dice, el fallo, hay un fallo, sí, de One Time Alloys, nosotros lo vimos cuando hicimos los talleres de ejecuciones previsionales, donde sí se habla de lo mismo que en el caso de Córdoba, el caso Guzmán. Quiero agradecer, no me quiero olvidar de agradecer a todas las colegas del Grupo Federal que me han aportado fallos para que yo pueda hacer más rica esta exposición. Así que bueno, no quiero dejar de agradecerles profundamente que hayan dedicado un rato de tiempo para proporcionarme fallos. Pero volviendo al tema el fallo Guzmán habla de recomponer la PBU como se hace con la PC y la PAP, es decir, arrastrarla. Por eso digo que más allá de las aristas que pueden tener, y dije, los jueces como hacedores de la materia, porque realmente esto ha provocado que haya distintas posturas y nos obliga también a nosotros como abogados a repensar y replantear y barajar de nuevo, o sea, y me pareció interesante el tema del derecho internacional, porque es algo que por ahí nosotros, o puntualmente yo, lo hablo a título personal, no sé el resto, por ahí es como que lo tengo como algo allá arriba, abstracto, y en realidad nosotros tenemos que utilizar esas herramientas. Nos han proporcionado a partir del año 94, con la incorporación con calidad, con jerarquía constitucional de todos esos tratados, nos han brindado estas herramientas. Y bueno, pensarlo desde ese lado. Después, por supuesto, en el caso concreto hay que evaluar qué hacer, ¿no? Porque en realidad la cuestión
es compleja porque en el proceso de conocimiento tenemos este problema, no en la ejecución, lo cual hace que nosotros tengamos que hablar con el cliente para ver si el cliente quiere someter esta situación a una tercera instancia con, por supuesto, los riesgos íncitos que conlleva eso, y aparte por el tema del tiempo. Tiempo que no tiene la gente grande. Entonces, bueno, por eso digo que hay que repensar todo. Está bien. Pero bueno. Ahí Laura Rodríguez nos quería aportar una idea, así que Laura, desmutate y te escuchamos. Con todo gusto. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Queríamos compartir algo que recién, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todas? Algo que recién estamos estudiando. En realidad es una idea para pensar y para estudiar, porque he detectado algunos fallos de la Corte donde se otorga la PBU a personas que obtuvieron su prestación después de marzo del 2009. Lo que sucede es que son fallos que no lo dicen expresamente, que han pasado un poco desapercibidos porque no tienen una fundamentación, por lo que yo interpreto que en realidad se han tratado con indiferencia de la fecha en que fue otorgada el beneficio. La Corte tiene un fallo CIUTI donde otorga la PBU a aquellos que han obtenido la jubilación antes de marzo de 2009, y los que la han pedido con fechas posteriores remiten a CIUTI. En un momento pensamos si no habría sido un error, pensando equivocadamente que a la Corte se le puede pasar una cosa así. Pero analizando los fallos de la Corte, ellos en sus publicaciones al lado publican un cuadro donde dicen en qué normativa fundan sus fallos. Y en 3 o 4 posteriores a 2009 que he estudiado, dice claramente que han tenido en cuenta el artículo 4 de la 26417. Entonces, no es un error, son fallos que a lo mejor, por no haber expresamente explicado esto, no han tenido mucha difusión, pero yo les aconsejo que los miren, que los estudien. Uno de ellos se llama Pichersky, no me acuerdo el nombre de la persona. Laura, yo ahí cuando hablé de Quiroga, después en la página de la Corte encontré varios y los puse. Uno es CIUTI, el otro es ese que vos mencionaste ahora, y hay otros más. Hay 4 en realidad. ¿Cómo? 4. 4 bueno. Sí, los estudia todos. Sí, es, digamos, es para pensar eso, es decir, en realidad es como que la Corte remite a Quiroga en esos fallos. Claro, está bien, pero permite, autoriza que se traten los que obtuvieron el beneficio después de marzo de 2009 de manera idéntica a los que lo obtuvieron antes. Hay una indiferencia absoluta de la fecha, por lo que yo lo estoy usando en mis escritos y digo que interpreto que la Corte, aplicando el principio de igualdad, que es de rango constitucional, con indiferencia de la fecha de obtención del beneficio, da idéntico tratamiento a los que obtuvieron su prestación antes y después. No da para mucho más que eso los fallos, pero no podemos ignorar que hay 4 casos donde la Corte le otorgó la actualización de la PBU a los que obtuvieron después de 2000. Sí, totalmente. Vale la pena estudiarlo. Totalmente. Lo que pasa... Totalmente, Laura, por eso es que yo los puse, pero como nosotros tenemos esta situación, que amén de que tenemos esta revalidación de la Corte haciendo mención a Quiroga, tenemos esta preocupación en Rosario, porque estamos discutiendo esto en un proceso de conocimiento, con el tiempo y todo lo que demanda, por tal motivo es que, digamos, amén de todos estos fallos... ¿Decís si los 4 casos? Perdón, le pedí a mi hija los 4 nombres porque no los tengo. No, está bien, está. Sí, CIUTI, Pichersky, CIUTI es anterior. Sí, ahora permíteme. Los 4 que yo detecté son Contreras,
Bertet con una H después de la primera T, Troniker, pero Troniker no tiene en el cuadro de al lado donde dice cuál es la normativa en la que se funda, no menciona el artículo cuarto de la 26417, por eso yo no lo incluyo. En realidad estoy tomando Contreras, Bertet y Pichersky. Y esos léanlos, búsquenlos en la publicación de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte. Van a ver que al lado del fallo a la derecha hay un cuadro donde en cada fallo la Corte dice en qué normativa se funda y dice el artículo 20 de la 24241 y el artículo 4 de la 26417. Sin ninguna duda ha tenido en cuenta, no es un error, aunque solamente sea una remisión a SIUTI. Esa es mi interpretación, chicas. A lo mejor ustedes lo ven distinto. No. Es muy nuevo para mí, lo hemos descubierto hace un par de semanas. No, yo no sé si es con tu hija que hablé el otro día. Sí, con Cecilia. Con Cecilia, sí, Cabrera, estuvimos hablando del tema. Sí. Amén de ello, bueno, es lo que acabo de decir, o sea, esto nos coloca en otra situación, ¿no? Pero bueno, tenemos obviamente podemos utilizar como herramienta esos fallos de la Corte. Léanlos, estudienlos y piensan como nosotros, cuanto más hagamos fuerza para el mismo lado, más éxito pienso que vamos a tener. Gracias por tu exposición. No, por favor, Laura, gracias a vos. Bueno, ahí están pidiendo los 4 fallos. El material se va a pasar, algunos están nombrados en el Power de Meche. Y bueno, los que nombró Laura también los podemos incorporar, así que los vamos, si no están incorporados en los mails del centro de estudio, nosotros se los pasamos ahora en el chat para que nos manden, para que los incorporemos. No nos empiecen a mandar el mail ustedes porque se nos complica, ustedes pídanos al mail del centro de estudio y nosotros los incorporamos. Bueno. ¿Alguien más que quiera agregar, aportar algo? Estamos todos para escuchar. ¿Alguien más? ¿No? Yo después les voy a pasar todos los fallos y todo lo que... Dale, así lo pasamos. Y esta charla la van a poder volver a escuchar en el canal de YouTube del Centro de Estudios. A las 19, entonces el miércoles que viene ya les vamos a decir bien quién va a ser el disertante y el dato para ingresar a la reunión. Así que bueno, gracias Mechi, excelente, gracias por tu aporte, gracias Laura también por participar y saludos a todos, que tengan buenas noches. Gracias.